Muy buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros asistentes a nuestra jornada webinar Claves Jurídicas Destino Perú. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los asistentes y participantes en el día de hoy la acogida que ha tenido el presente webinar. Como os indicaba en la presentación, vamos a tratar destino clave en aspectos jurídicos Perú. Para ello vamos a contar con BDO Valencia, asimismo con BDO Perú. Al final de nuestra jornada también contaremos con Implica, ellos nos hablarán de la parte financiera y de subvenciones que podemos acceder a la hora de internacionalizar nuestro mercado con destino Perú. Para ello, nuestra jornada la hemos establecido y la hemos dividido en distintas fases. Una primera fase en la cual nuestros compañeros de BDO Valencia, que son proveedores homologados de Cámara Valencia, contarán la parte correspondiente a los aspectos legales y fiscales desde el punto de vista de la jurisdicción española. Tras ello, los compañeros de Perú nos hablarán de las peculiaridades del país y también contaremos con expertos en aspectos legales, fiscales y laborales que nos darán unas pequeñas pinceladas sobre aquellos aspectos que deben ser más relevantes y más tenidos en cuenta por las empresas a la hora de acceder al mercado. Y en último lugar contaremos con Luis Figueras por parte de Implica, que también es proveedor homologado de Cámara Valencia. Al final de nuestra jornada, como bien sabéis, por parte de todos los asistentes, tenemos un chat en el cual, si tenéis cualquier duda, pues bueno, haremos partícipes a nuestros panelistas y yo analizaré cada una de las consultas que nos queráis trasladar para que nuestros panelistas y nuestros ponentes pues puedan aclararos cualquier duda. Y yo sin más y por parte de Cámara en Valencia agradecer una vez más que estéis presentes todos los asistentes en el día de hoy, agradecer tanto a BDO Valencia como a BDO Perú pues que nos hayan brindado la oportunidad de contar con ellos, que la verdad es que es una oportunidad muy interesante poder contar con expertos en la materia de destino y asimismo gracias por contar con Implica y por mi parte nada más. Si quieres, Lucía, puedes encender tu cámara. Perfecto. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Sandra, por la presentación. Bueno, por mi parte, como bien decía Sandra, tanto Irene Barbudo como yo vamos a daros unas pequeñas pinceladas porque sabemos que la parte importante aquí es Perú, con lo cual vamos a darnos unas pequeñas pinceladas de lo que sería la parte de internacionalización desde el punto de vista de sociedad matriz. Y bueno, cualquier cuestión que tengáis, pues no tenéis más que decírnoslo. Voy a compartir la presentación. Sandra, ¿me confirmáis si la estáis viendo? Perfecto, la estamos viendo. Fenomenal, gracias. Pues bueno, como os comentaba, desde el punto de vista de sociedad matriz, bueno, yo soy directora de legal de la oficina de Valencia de BDO y bueno, dentro de lo que son los aspectos a considerar desde el punto de vista internacional, básicamente la clave, bueno, sabéis que hay varias formas de implantación, hay algunas que son, así entiendo que lo veréis mejor. Tenemos una parte que es más contractual, que son todas las formas de las que disponemos desde el punto de vista contractual para poder internacionalizar nuestra empresa, ya sea a nivel de obtención de materias primas o obtención de productos como de ventas al exterior. Pero en el caso en el que nos ocupa, yo creo que donde más os interesa es en el aspecto de internacionalización desde el punto de vista de crear o tener algún tipo de sede en el extranjero, en este caso en Perú, ¿vale? Con lo cual, desde este aspecto, desde este punto de vista,
hay distintos aspectos que consideramos esenciales que hay que analizar de manera previa. Por un lado, la verificación del posible socio local, que aquí nuestros compañeros de Perú nos hablarán también de este. Sabéis que dependiendo del país, hay en algunos países en los cuales es requisito que en caso de que vayamos a constituir una sociedad en el extranjero, contemos con un socio local que titule una parte de las participaciones. También las garantías de cumplimiento del contrato que suscribamos con ese socio local. En ocasiones hay cláusulas de derecho imperativo que nos van a aplicar sí o sí y de las cuales no podemos escaparnos, que tendremos que conocer. Por eso es esencial contactar con unos abogados locales que nos asesoren adecuadamente. Adicionalmente, el tema de la jurisdicción o arbitraje, si dependiendo del país en el que estemos, pues lo que es la jurisdicción tiene unas garantías u otras y tendremos la opción de, por supuesto, de acudir a algún tribunal arbitral. Y luego el tema de la documentación, que es clave tenerlo todo correctamente documentado en las transacciones para que en el supuesto de que luego haya cualquier controversia, sabéis que hay en determinadas jurisdicciones que sí que es necesario, en España, por ejemplo, un acuerdo verbal es perfectamente válido, pero hay algunas, aunque no sea recomendable hacerlo, tener un acuerdo verbal, sino que es muy recomendable tener todo documentado, perfectamente documentado. Hay otras jurisdicciones en las cuales esto no es así, con lo cual es necesario, es un requisito de formalidad que sea por escrito, ¿vale? Entonces, dentro de las fórmulas de internacionalización, bueno, aquí teníamos lo que son las partes contractuales, en las cuales no me voy a detener, son las distintas fórmulas de las que disponemos. Y en cuanto a la implantación, que por lo que nos habéis y nos han ido trasladando son las que suelen tener mejor acogida o por las que os soléis decantar más, en este caso tendremos que analizar las diferencias entre unas formas jurídicas que impliquen tener una personalidad jurídica independiente, como sería el caso de una constitución de la sociedad en el país de destino, en este caso Perú, u optar por otras figuras, como puede ser la de oficina de representación o establecimiento permanente, que en este caso no tiene personalidad jurídica propia, siempre va a actuar en nombre de la matriz. Es cierto que tiene menos requisitos formales, pero también es cierto que hay una transparencia. O sea, es como si fuera la propia matriz la que estuviera actuando, ¿de acuerdo? Luego tenemos la opción de la sucursal, que en este caso tampoco tiene esta personalidad jurídica propia. Sí que es preciso, en la gran mayoría de los países, registrarse y no se está limitando en este caso la responsabilidad de la matriz, ¿vale? Tiene limitada su actividad por cuanto viene heredando de lo que es la sociedad matriz su actividad, y normalmente diferenciamos estos dos supuestos de lo que es la propia constitución de sociedad, porque la gran diferencia que existe es lo que es la personalidad jurídica, que en este caso sí que tiene una personalidad jurídica independiente, y por tanto estaríamos delimitando lo que es la responsabilidad a esa propia sociedad. Si vamos a hacer ese proceso de internacionalización que conlleva un riesgo, pues puede ser conveniente querer limitar esa responsabilidad de modo que si por cualquier causa esa expansión pues no es exitosa o conlleva algún problema, que hayamos limitado esa responsabilidad al capital que hemos invertido en esa constitución de sociedad, ¿vale? Aquí toda la parte de Perú os la explicarán nuestros compañeros de Perú, con lo cual lo veréis muy claro lo que son los distintos aspectos que tendréis que considerar. Lo que es importante que siempre averigüéis en el país de destino es el tema de la responsabilidad que podáis tener, ya sea como socios, ya sea como administradores, y luego, por supuesto, todos aquellos requisitos formales que necesitéis en ese país de destino. También, dependiendo de vuestra actividad, puede ser que esté sujeta a algunos tipos de autorizaciones que sea necesario obtener, ¿de acuerdo? Y por último, bueno, una serie de recomendaciones que es importante tener en cuenta desde el punto de vista ya más práctico. El tema del idioma, en este caso lo tenemos fácil con Perú. Luego también hay que analizar desde el punto de vista práctico la moneda local, si estamos ante una moneda local que es estable o que esté ligada a otros, al euro o al dólar.
Y luego, dentro de todos estos aspectos que son ya más prácticos, el tener esas garantías de contar con alguien en el país de destino, por un lado desde el punto de vista del socio local y por otro lado desde el punto de vista de esos asesores legales y fiscales que es necesario que nos presten ese apoyo permanente para poder contar con las máximas garantías. Y hasta aquí mi parte. Le cedo la palabra a mi compañera Irene Barbudo, que es gerente de fiscal de BDO Valencia. Muchas gracias. A vosotros. Lucía. Irene, cuando quieras, puedes encender tu cámara. Perfecto. Perfecto. Ay, no te oímos. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto. Hola, buenas tardes. Gracias, Lucía, por la presentación y a Cámara por la organización y la oportunidad de estar aquí con vosotros. En mi caso, ¿veis la presentación ya? Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vale, bueno, entonces, en mi caso yo voy a ver los aspectos fiscales más importantes del proceso de internacionalización. Y mi objetivo es al final que focalicemos en las cuestiones en las que tenemos que estar pendientes en este proceso y no tanto entrar a la casuística de cada supuesto, porque es verdad que aquí la casuística puede ser mucha y pues la norma tiene muchos requisitos, ¿vale? Entonces vamos a empezar, voy a comentar las cuestiones más relevantes que afectan al impuesto sobre sociedades. Luego, una posible exención que afecta al impuesto de la renta de las personas físicas y luego brevemente introduciré el régimen de las SEDBs. Empezamos por el impuesto sobre sociedades. Aquí volviendo un poco a las diferencias que ha planteado Lucía, tenemos aquí como dos vehículos de inversión los más representativos. ¿Vale? Entonces tenemos por un lado la filial y por otro lado una sucursal o cualquier otra forma que implique un establecimiento permanente. Como decía Lucía, pues la filial tiene personalidad jurídica, la sucursal no. Después, pues la sociedad de los socios pues también tiene diferencias, pero no son tan relevantes desde el punto de vista fiscal. Pero la forma de tributación sí que es un poco diferente, ¿no? La filial es un sujeto pasivo y que tributa por su obligación personal, mientras que la sucursal realmente tributa como una obligación real, es decir, es una especie, es un establecimiento permanente. Bueno, tiene diferencias también respecto al capital social mínimo, que tampoco merece la pena entrar. Y otra cuestión muy importante es cuál va a ser la forma en que la filial o la sucursal va a repatriar los beneficios a la matriz. La filial, ¿cómo lo haría? A través de dividendos, intereses, cánones u otras fórmulas de retribución de servicios y la sucursal realmente pues, realizaría una actividad por la que de acuerdo con las normas contables, se afloraría un resultado contable que se haría imputable directamente en la contabilidad de la matriz. Empezamos a comentar cuáles son las implicaciones fiscales de las vías de repatriación de los beneficios. En primer lugar, la vía más habitual es los dividendos. Aquí lo que pasa en este tipo de rentas es que va a tener implicaciones tanto en el estado de origen, en este caso sería Perú, como en el estado de destino, que en este caso sería España. ¿Qué ocurre? Que en el estado de origen Perú, como me imagino que luego comentarán también los compañeros de BDO Perú, no existe un convenio para evitar la doble imposición firmado con España. Entonces, ¿qué ocurre? Que en el pago de dividendos, para ver si existe obligación de retener el pago, es necesario acudir a la normativa interna peruana. ¿Qué ocurre en España? Pues el dividendo sería un ingreso computable en el cálculo del impuesto sobre sociedades, aunque existen mecanismos para corregir la doble imposición. ¿Cuáles son estos mecanismos? Pues el artículo 21 de la Ley del Impuesto prevé una exención del 95% de los dividendos siempre y cuando se produzca, siempre y cuando la participación supere el 5% o un valor superior a 20 millones
y el periodo de tenencia de dicha participación supere un año. Y además es necesario que el tipo impositivo en el país de origen supere el 10%. En caso de que no fuera aplicable esta exención, se podría aplicar la deducción, la deducción por doble imposición con el límite del impuesto a pagar en España. A ver, el artículo 21 es un artículo bastante complejo que recoge mucha casuística. Entonces, cuando hablamos de estos requisitos, de alguna forma los simplificamos, pero mi recomendación siempre es, cuando tengamos el caso, siempre asesorarse respecto a la aplicación de la exención. Otra opción serían los intereses. Cuando los intereses son pagados por parte de la filial, habría que chequear con la normativa interna si existe obligación de retener en el pago de los intereses. Por el contrario, si fuera la sociedad española la encargada de pagar intereses a su filial, pues porque al final el exceso de tesorería de la filial se ha repatriado con fórmulas de cash pooling o cualquier otra financiación, habría que tener en cuenta que en España existe una limitación en la deducción de los gastos financieros que está recogida en el artículo 15 y 16 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. Adicionalmente, habrá que tener en cuenta las obligaciones de precios de transferencia en cuanto a valoración a mercado y en cuanto a obligaciones de documentación si se superan los umbrales. En caso de que exista doble imposición, la fórmula para corregirla sería la deducción por doble imposición, también con el límite de los ingresos que procedería a pagar en España. Respecto al canon, es bastante parecido. Al final habría que chequear si hay retención en origen en el pago y igual que en el otro caso, pues también estaría sujeto a obligaciones de precios de transferencia. El mecanismo para corregir la doble imposición también sería la deducción por doble imposición. Y el último de los casos que planteo es el de los management fees. Bueno, sería management fees o cualquier otro servicio que se facturen entre la matriz y la filial. En este caso, normalmente se consideran que es un beneficio empresarial y normalmente no está sujeto a retención en origen. A efectos españoles, el cobro de un management fee sería un ingreso computable en el cálculo del impuesto sobre sociedades y también estaría sujeto a obligaciones de precios de transferencia. En este caso, no existiría doble imposición. Siguiendo con particularidades de la filial, ahora quería comentar el tratamiento en caso de deterioro de la participación, de las rentas que pueden aflorar en la liquidación o en una posible transmisión. ¿Qué ocurre con el deterioro? Bueno, pues el deterioro de una participación no es deducible, ¿vale? Con lo cual, cuando la filial tenga pérdidas, el deterioro contable que refleje la sociedad matriz no va a ser deducible. ¿Qué ocurre en caso de liquidación? Pues si la liquidación, bueno, habría que ver dos casos, ¿no? El primer caso sería si la participación es inferior al 5% o si la participación es superior al 5%. Si la participación es inferior al 5%, el beneficio en caso de liquidación no estará exento, posible aplicación de la deducción por doble imposición. La pérdida sería deducible. Si la participación supera el 5%, si hay liquidación, el beneficio estaría exento. Si hubiera pérdida, la pérdida sería deducible. Y por último, en el caso de transmisión, también igualmente tenemos que distinguir si la participación es inferior o superior al 5%. Si la participación es inferior al 5%, el beneficio de la transmisión no estaría exento y se podría aplicar la deducción por doble imposición. Sin embargo, en la pérdida sí que sería deducible. En el caso de participaciones superiores al 5%, el beneficio estaría exento, pero la pérdida no sería deducible. Es decir, en el caso de pérdida, cuando la filial haya generado pérdidas, solo va a ser, y la participación supera el 5%, solo será deducible en caso de liquidación. Más cosas, bueno, la siguiente diapositiva comenta las implicaciones fiscales en caso de que estemos ante un establecimiento permanente, que sería el supuesto de la sucursal. Vale, entonces, ¿qué ocurre? Pues las rentas positivas procedentes del establecimiento permanente, si cumplen los requisitos del artículo 22, se podrían considerar exentas. ¿Vale? Esos requisitos es que exista una tributación mínima superior al 10% en origen.
En caso de que no se pudiera aplicar esta exención, se podría aplicar la deducción por doble imposición hasta el límite del impuesto que correspondería pagar en España. Las rentas negativas del establecimiento permanente no se integran en la base imponible de la matriz española y se podrían deducir las pérdidas en caso de cese del establecimiento permanente. Para ello hay que calcular las rentas netas atendiendo a las normas que establece el artículo 22. Esto es todo lo que quería comentar respecto al impuesto sobre sociedades. Como decía, estas normas tienen muchísimas aristas que habría que consultar cada caso para asegurarnos que se pueden aplicar las exenciones y calcular correctamente las deducciones por doble imposición. El siguiente supuesto es la exención del artículo 7p del impuesto de la renta de las personas físicas. En este caso, permite dejar exento de tributación los rendimientos de trabajo que son consecuencia de los días de trabajo, del trabajo realizado en el extranjero. Vale. ¿Cuáles serían los requisitos? En esta diapositiva lo vemos un poco mejor. Pues sería necesario que el trabajador sea residente fiscal en España y no aplicaría a aquellos residentes fiscales bajo el parámetro de la ley Beckham. Luego es necesario que exista un desplazamiento físico al extranjero, no vale trabajar en remoto. Y además es necesario que ese trabajo beneficie a una entidad no residente. Aquí hay bastante casuística en relación con las entidades vinculadas. Básicamente la regla que vienen a reconocer los tribunales y que ya han adoptado la Dirección General de Tributos y el Tribunal Económico Administrativo es que para entender que una entidad vinculada se beneficia de esa actividad, debería entenderse que podría haber contratado con un tercero, habría pagado por esos servicios. Otro requisito es que en el territorio de desplazamiento exista un impuesto análogo al impuesto sobre la renta de las personas físicas. Y luego el límite de la exención serían 60.000 euros anuales. Y por último quería comentar el régimen de las EDBEs, que es un régimen un poco más residual. Realmente el régimen de la EDBE sirve para considerar exentos los dividendos a efectos del impuesto de la renta de no residentes. Es decir, cuando tenemos una EDBE, que es una sociedad española que tiene que cumplir una serie de requisitos, pero esta sociedad española participa en una sociedad extranjera, que en este caso podría ser Perú. En el caso de que la filial peruana reparta dividendos a la sociedad a la EDBE y la EDBE reparta dividendos a sus socios, el régimen de EDBE es beneficioso cuando los socios son a su vez no residentes en España. ¿Por qué? Porque permite trasladar las exenciones del artículo 21 a esos dividendos que se abonan a entidades no residentes. Bueno, no sé si es el caso de mayoritario, pero sí que quería comentarlo por si a alguien le pudiera interesar y podríamos profundizar en ello si fuera necesario. Bueno, no me voy a extender más para dar paso a Perú, que es lo que más interesa a todo el mundo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias, Irene. Pues vamos a dar paso a los compañeros de BDO Perú. Karina va a ser la primera persona que nos va a introducir sobre el territorio, que yo creo que desde el punto de vista... si quieres, Irene, puedes dejar de compartir la pantalla. Vale. Perfecto. Muchas gracias, Irene. Y vamos a dar paso a Karina. Muchísimas gracias, Karina, por poder contar con vosotros aquí en el día de hoy. La verdad es que, desde Cámara Valencia, la verdad es que es un placer poder contar con abogados especialistas en la materia que nos puedan brindar, su experiencia, sus conocimientos y que los asistentes puedan tomar nota de aquellos aspectos sobre Perú
consideramos que es un territorio pues, bueno, muy interesante y es una oportunidad de negocio para las empresas valencianas. De hecho, no os lo he comentado en la presentación, pero Cámara Valencia tiene programada una misión comercial a Perú en octubre de este año, con lo cual, pues bueno, si alguno de vosotros también quiere tener la oportunidad de conocer a BDO Perú, pues bueno, os pasaremos los contactos. Y yo sin más voy a dejar paso a Karina que nos haga la presentación. Muchísimas gracias, Karina. No, gracias a ustedes y bueno, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Karina Dávila, soy gerente de servicios legales de BDO Perú y estamos, la verdad, muy contentos de poder hacer esta presentación sobre Perú, el destino estratégico para la inversión. Como tenemos un periodo corto de tiempo, vamos a pasar rápidamente quizás las primeras diapositivas. Aquí está en la agenda, vamos a ir desarrollando los aspectos más importantes y las nociones legales correspondientes. Continuamos. Teníamos un video para compartirles, quizás luego ya cuando les compartan el material se los vamos a compartir, más que todo es para que ustedes se familiaricen con Perú y como un destino estratégico para invertir y también para hacer turismo. Bien, las oportunidades de inversión en Perú. Nuestro país ha demostrado un crecimiento económico sostenido en los últimos años. Se ha consolidado como una de las economías más dinámicas de la región. Contamos con una infraestructura en constante desarrollo, una ubicación estratégica y un amplio acceso privilegiado a mercados internacionales. Asimismo, ofrecemos un marco legal sólido que respalda y protege las inversiones, lo que brinda seguridad a quienes deciden apostar por el Perú. En ese contexto, contar con una asesoría legal especializada es clave para garantizar el cumplimiento normativo y el éxito de cualquier inversión y que la misma sea sostenible en el tiempo. En BDO Perú, nosotros ofrecemos un respaldo integral para que todas las empresas que necesitan establecerse puedan contar con nosotros y operar con seguridad y confianza en el mercado peruano. Continuamos. ¿Cuáles son los sectores estratégicos para la inversión? Permitimos mencionar 4, la agroindustria, el turismo, la manufactura y la minería. Me parece que ninguno de ellos es ajeno a ustedes. Si lo revisamos en las noticias, debemos dar un poco más de fluidez. Continuamos. El entorno de negocios y seguridad jurídica. Bueno, en Perú tenemos estabilidad jurídica, tenemos normas claras y protección a la inversión extranjera. Esto que permite a todos los inversionistas una facilidad para hacer negocios. Contamos con procedimientos ágiles y tratados comerciales que favorecen el comercio exterior. Y de la misma forma existen incentivos para los inversionistas, dado que tenemos beneficios fiscales y oportunidades en sectores estratégicos. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué invertir en Perú? En conclusión, el Perú es un país con grandes oportunidades de inversión en sectores claves y con un entorno favorable para los negocios. Las empresas que decidan invertir encontrarán un mercado con un crecimiento económico sólido, con políticas macroeconómicas responsables y estabilidad monetaria. Igualmente, van a encontrar con incentivos para su desarrollo sólido y un marco jurídico, como mencionamos, que protege sus operaciones, teniéndose normas claras para la inversión extranjera. Para garantizar el éxito de su inversión, reiteramos, contar con respaldo de expertos en asesoría legal es fundamental. En BDO Perú ofrecemos todo el acompañamiento necesario, no solamente desde los aspectos legales, sino también desde todos los aspectos contables y de desarrollo de negocios. Hasta aquí conmigo, yo he querido resumir bastante porque me parece que lo más importante es desarrollar los aspectos societarios, laborales y fiscales. Entonces, a continuación, voy a dar pase a Andrés Fazioli, que viene a ser especialista en todos los temas legales, y luego vamos a dar continuidad con Gerard Garaycot, que viene a ser especialista en todos los temas fiscales. Andrés. Muchas gracias, Karina. Andrés, cuando quieras, si quieres, puedes encender tu cámara, perfecto. Perfecto, creo que ya se ve bien, ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Listo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Fazioli, soy supervisor legal de la firma BDO en el Perú. Es un gusto poder estar acompañados el día de hoy en esta jornada. Mi objetivo principalmente es compartirles los alcances a considerar desde un frente societario y de un frente laboral, en el caso de que eventualmente exista una presencia o, bueno, se desee invertir en el Perú. Para dichos efectos, vamos a iniciar en primer lugar con el apartado societario, o también vamos a llamarlo corporativo. Un segundo. Ahí está. La legislación societaria
local reconoce una diversidad de figuras legales a través de las cuales los inversionistas extranjeros pueden invertir en un nuevo negocio en el país. Dentro de estas figuras se distinguen aquellas que tienen fines lucrativos o también fines no lucrativos. En el marco de las actividades lucrativas, la figura más utilizada o más común, de hecho, en el país, es la sociedad anónima cerrada, que es de la cual vamos a hablar en la presente filmina. La sociedad anónima cerrada es un tipo de sociedad mercantil muy común en el Perú, como ya mencionaba, especialmente entre empresas de pequeño tamaño o mediano, o aquellas que desean mantener un control más directo sobre sus accionistas. Se trata de una sociedad en la que el capital está dividido en acciones, y los accionistas tienen una responsabilidad limitada al monto de soporte. Como podemos ver en la filmina, para la constitución de una sociedad anónima cerrada se requiere como mínimo 2 accionistas y como máximo puede contar con 20 accionistas. Para ello, es importante tener presente que los accionistas, a criterio de la sociedad, pueden bien ser personas naturales o personas jurídicas, es decir, otras empresas. Siguiendo, también deseamos hablar, o consideramos importante hablar, de la organización interna de la sociedad anónima cerrada. Esta legalmente debe contar con 2 organismos internos, que es la Junta General de Accionistas y el Gerente General. Sin embargo, facultativamente también se puede contar con un directorio. La Junta General de Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, compuesta por los accionistas de la empresa. Este tiene como función tomar las decisiones importantes al interior de la organización. Por ejemplo, se encarga de la aprobación de los estados financieros, de la distribución de utilidades, dividendos de existir, o también de repente de adoptar decisiones en cuestión de fusiones, adquisiciones o inclusive la disolución y liquidación de la sociedad. El directorio, por su parte, que como comentaba es un organismo facultativo, es un órgano colegiado compuesto por un número determinado de personas, que son designadas por la Junta General de Accionistas. El directorio se diferencia de la Junta en el sentido que tiene como responsabilidad tomar decisiones, digamos, estratégicas de la empresa y supervisar la gestión directamente. Por ejemplo, se encarga de la aprobación y planes y políticas generales de la sociedad. También se encarga de mantener una supervisión más directa hacia el gerente general, entre otras actividades y otras funciones que están establecidas normativamente o también la propia sociedad puede establecer. Finalmente, contamos con el gerente general, que se puede decir que es la máxima autoridad ejecutiva al interior de la sociedad. El gerente general bien puede ser nombrado por la junta de accionistas o por el directorio y se encarga de la administración y operación diaria de la sociedad. Por ejemplo, el gerente general es quien representa a la compañía frente a terceros, actos jurídicos o suscripción de contratos. También, por ejemplo, el gerente general es la persona que puede llevar a cabo la contratación de trabajadores o también de personal independiente, entre otros actos y actividades. Es importante tener presente en este punto que el gerente general bien puede ser una persona peruana o bien puede ser un nacional extranjero. En el supuesto que sea un ciudadano extranjero, es recomendable que cuente con una calidad migratoria habilitante en el Perú, esto es, con un carnet de extranjería. ¿Por qué? Porque a través de esto, el gerente general va a poder ser inscrito como representante de la sociedad ante la autoridad tributaria. Sin embargo, en caso que no se pueda cumplir con esta condición, porque el gerente general no cuenta con una calidad migratoria en el Perú o con un carnet de extranjería, no hay inconveniente. La compañía también tiene la posibilidad de designar apoderados o representantes legales fuera del gerente general. De esa manera se puede designar un apoderado, bien sea peruano o bien sea extranjero, que sí cumpla con tener un carnet de extranjería. Finalmente, con relación al proceso de constitución, como se ve en la pantalla, existen distintas etapas o pasos que hay que seguirse para poder incorporar una sociedad en el país. En primer lugar, y bueno, voy a mencionarlos brevemente, tenemos lo que es la búsqueda y reserva de nombre. Este tiene como objetivo básicamente reservar el nombre comercial que la sociedad va a tener en el Perú, a efectos de evitar que terceras personas lo puedan utilizar. También hay que realizar una consignación de capital social, es decir, una vez se cuentan con los estatutos que van a constituir la empresa, hay que realizar un depósito ante una entidad financiera de la elección de la sociedad, del capital social que se ha pactado. Adicionalmente, hay que llevar a cabo las gestiones notariales y registrales correspondientes, esto es la elaboración de una minuta, la elaboración de escritura pública y la eventual inscripción ante la autoridad registral en el Perú. Una vez que la sociedad ha sido inscrita ante esta autoridad registral, es que ya se puede decir que está constituida legalmente en el Perú y ya existe. Una vez inscrita, hay que realizar otros actos adicionales, por ejemplo, la apertura de libros societarios. Todas las sociedades deben contar con un libro de Junta General de Accionistas y con un libro de matrícula de acciones.
En caso de que cuenten también con un directorio, hay que aperturar un libro de actas de sesión de directorio. También hay que realizar lo que es la obtención de la identidad fiscal. Esto es, en habilitar el Registro Único de Contribuyentes, o RUC, ante la autoridad tributaria. Para ello, como mencionaba, es que se requiere un representante legal, sea el agente general o un apoderado, que sea peruano o extranjero con un carnet de extranjería. Y finalmente hay que realizar lo que es la apertura de las cuentas bancarias para que la empresa ya pueda realizar transacciones en el Perú. Una vez con ello, se puede decir que la empresa ya está debidamente constituida y en funcionamiento pleno en el país. Todo este procedimiento de constitución, en la práctica, demora aproximadamente 35 días hábiles. Siguiendo, voy a detallarles también a grandes rasgos las nociones laborales a considerar. Para ello, voy a hablar de 3 puntos en específico: la contratación de personal nacional, los costos laborales ligados a la contratación de personal y la contratación de personal extranjero. Con relación a la contratación de personal nacional, existen básicamente 2 modalidades bajo las cuales se puede contratar y incorporar personal a la planilla de una compañía, en el régimen general de la actividad privada. Uno es el contrato a plazo determinado y, en segundo lugar, el contrato a plazo fijo. Con relación al contrato a plazo determinado, como se indica, esta es la regla general. Es decir, en principio, cualquier contratación de personal debe ser a plazo indeterminado. Esto es, una contratación con una duración indefinida. Sin embargo, o bueno, de manera aparte, se cuenta con los contratos a plazo fijo, que son justamente la excepción a la regla. Estos contratos a plazo fijo van a poder ser celebrados siempre y cuando exista una causa objetiva que justifique y motive adecuadamente la contratación temporal de personal en lugar de su contratación indefinida. Para ello, esta causa objetiva debe estar debidamente reconocida en la legislación. Para ello, como se ve en la pantalla, existen 9 modalidades de contratos a plazo fijo: el contrato por inicio e incremento de actividades, por necesidades de mercado, obra o servicio específico, temporada, entre otros. Cada una de estas modalidades establece una causa objetiva que permite celebrar el contrato temporal por una determinada cantidad de tiempo, según la modalidad que aplique. Para no extenderme mucho, solamente voy a hablar de repente del contrato por inicio de actividades. Básicamente, cuando una empresa se constituye en el Perú e inicia actividades productivas, puede, por ejemplo, contratar personal bajo esta modalidad, porque justamente en el contrato por inicio de actividades, la causa objetiva está vinculada al inicio de actividades productivas de una sociedad. Debido al riesgo, la incertidumbre que existe de si esta sociedad va a ser rentable o no, la normativa permite contratar temporalmente al personal hasta por un plazo máximo de 3 años, desde iniciado las actividades productivas. Ahora bien, con relación a los costos laborales, la legislación en el sector privado, mejor dicho, la legislación específica del régimen general del sector privado establece que los trabajadores tienen derecho a ciertos beneficios sociales. De igual manera, establece la obligación del empleador de realizar aportaciones a ciertas entidades públicas y, a la par, existen ciertos seguros obligatorios que hay que contratar a favor del personal. Con relación a los beneficios sociales, básicamente son los que vemos en la pantalla. En primer lugar, tenemos, por ejemplo, el descanso vacacional anual, que una vez un trabajador cumple un año de servicios, tiene derecho a gozar de 30 días de descanso remunerado, percibiendo el equivalente a una remuneración mensual. Como se ve, ahí se indica 8.33%. Esto es el costo laboral que implica el descanso vacacional anual, sumado a la remuneración mensual que de por sí ya se paga a los trabajadores. También contamos con las gratificaciones legales, que equivalen a un costo laboral del 16.66%. Todos los años, en los meses de julio y diciembre, hay que reconocer este beneficio social a los trabajadores. Este equivale a una remuneración mensual, siempre y cuando los trabajadores hayan cumplido el semestre correspondiente. Es decir, si un trabajador ha trabajado de manera completa de enero a junio, en el mes de julio va a tener derecho a una gratificación íntegra equivalente a una remuneración. También contamos con las bonificaciones extraordinarias, que se otorgan conjuntamente con las gratificaciones legales y equivalen al 9% del importe que se está reconociendo como gratificación. También existe la compensación por tiempo de servicios, que está destinada a prevenir las contingencias ocasionadas por el cese en el trabajo. Es decir, es una cuenta bancaria especial en la cual se realizan estos depósitos, de manera que en caso el trabajador eventualmente se extinga su vínculo laboral, cuente con este fondo para poder mantenerse hasta que pueda encontrar un nuevo empleo. Este se paga en los meses de mayo y noviembre y equivale aproximadamente a media remuneración. También existen las participaciones de utilidades,
que básicamente consiste en detraer cierto porcentaje de las rentas empresariales para su reparto en forma directa al personal. Es decir, una vez que una sociedad en un ejercicio fiscal ha generado ganancias, ha generado renta, existe una obligación de distribuirlas según ciertos porcentajes establecidos normativamente a favor de su personal. Esta es una obligación que únicamente aplica en empresas que cuenten con 21 o más trabajadores. Finalmente, para terminar con los beneficios sociales, está el seguro de vía ley, que básicamente es la obligación de contratar una empresa de seguros en la cual la empresa asume el pago de la prima correspondiente por trabajador. De otro lado, en cuestión de aportaciones, tenemos las aportaciones al Seguro Social en Salud. Esto es un seguro de carácter público que otorga derecho a prestaciones al trabajador y su familia. Es la compañía, o bueno, el empleador está obligado a asumir un aporte de 9% de la remuneración mensual de los trabajadores. Y finalmente tenemos los otros obligatorios como el seguro complementario de trabajo de riesgo, que es obligatorio para las empresas que realizan actividades económicas consideradas de riesgo o bien que destacan personal a centros de trabajo que involucran actividades de riesgo. Y finalmente, ya para dar pase a Gerard, tenemos la contratación de personal extranjero. Básicamente, para ingresar a la nómina a un personal extranjero, este debe contar con una calidad migratoria habilitante. Esto es, con una visa de trabajo. La normativa reconoce una diversidad de visas. Las principales son la calidad migratoria de trabajador residente, designado residente y acuerdos Mercosur residencia temporal. Como se ve, hay ciertos, mejor dicho, cada visa está enfocada a cierta realidad específica. Por ejemplo, la visa de trabajador residente se reconoce a los extranjeros que vayan a suscribir un contrato de trabajo en el Perú por un periodo mínimo de un año. La designado residente, por su parte, está destinada a los extranjeros que son desplazados al Perú manteniéndose en la nómina de su país de origen. Y así existe diversidad de calidades migratorias que permite justamente que los extranjeros obtengan una visa de trabajo en el Perú y así poder trabajar legalmente en el país. Y finalmente, el aspecto de contratación laboral. Los trabajadores extranjeros están dentro del régimen de contratación de extranjeros. Es un régimen con los mismos beneficios que mencioné anteriormente del régimen general de actividad privada. Sin embargo, se diferencia en el sentido que los extranjeros pueden ser contratados por plazos máximos de 3 años, pudiendo ser renovados de manera continua, sin necesidad de sustentarlos en una causa objetiva. Sin embargo, existen también extranjeros que están exceptuados de este régimen, que son, por ejemplo, los extranjeros beneficiados del convenio Mercosur, como pueden ser chilenos, argentinos, brasileños, ecuatorianos, entre otros, extranjeros beneficiados del convenio CAN, o también ciudadanos de nacionalidad española, que se contratan básicamente bajo los mismos alcances que personal nacional. Con ello, doy por concluida mi parte. Muchísimas gracias por su atención y le cedo la palabra a Gerard para que pueda hablar de las acciones tributarias. Gracias, Andrés. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfectamente. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar de las acciones tributarias. Voy a volar un poquito y pido disculpas si me excedo unos minutos más, pero quiero completar todas las ideas que estaban planificadas para hoy. Andrés, no ¿me ayudas? No te preocupes, Gerard, que como habéis sido todos muy escrupulosos con el tiempo, tendremos unos minutos más, así que tranquilo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes con todos. Quien les habla es Gerard Caraicot, soy gerente de cumplimiento tributario en BDO, Perú. Y el día de hoy vamos a tocar nociones importantes en materia tributaria. Vamos a hablar de la tributación empresarial. Vamos a hablar de obligaciones relacionadas a la tributación, pero para no efectos determinativos, sino más que nada formales. Y vamos a ver novedades tributarias de los últimos años aquí en Perú. Pasamos, Andrés. Respecto a la tributación empresarial, entonces, lo más importante, impuesto a la renta. Impuesto a la renta, que es un impuesto de periodicidad anual, donde hay pagos a cuenta mensuales. Normalmente la declaración del jurado anual se presenta entre marzo y abril del año siguiente. La tasa que aplica es del 29.5, a diferencia de la tasa del 30% cuando estamos hablando de no domiciliados que tienen actividad en el Perú y por generar renta de fuente peruana se le hace una retención sobre la tasa del 30%. Estos no domiciliados también, dependiendo del tipo de servicio o operación que realicen en el Perú, podrán tener una tasa menor o mayor dependiendo. Por ejemplo, en el caso de servicios digitales, la tasa es de 30, pero si estamos hablando de operaciones que tienen que ver con financiamiento, la tasa podría bajar a 4.99 incluso, dependiendo cada tipo de operación. Bien, entonces, cosas que les puede interesar más por invertir en el Perú, la figura de la sucursal. La sucursal, a diferencia de cualquier empresa domiciliada en el país, que tributa por su renta de fuente mundial, es decir, renta generada tanto en territorio nacional como renta generada en el exterior, la sucursal tiene la peculiaridad aquí en el Perú que solamente tributa por su renta de fuente peruana, únicamente, bajo la misma tasa, el 29.5. Y la segunda peculiaridad de la sucursal es que cada vez que presente su declaración jurada anual,
y determine un resultado positivo, la norma tributaria peruana presume de que tiene dividendos distribuidos y por lo tanto se tiene que pagar el 5% por distribución de dividendos. Es una presunción de la norma, es decir, usted puede ser sucursal, no distribuye dividendos, pero por simplemente tener un resultado positivo en su declaración anual, tiene que pagar el 5% a la administración tributaria. Igual, cualquier empresa domiciliada en el Perú que distribuye dividendos tiene que ejecutar una retención del 5% sobre los dividendos. Y otra cosa muy importante que le puede interesar para llevar los fondos a España podría ser, en el caso de realizar inversión en el Perú, los servicios que se puedan brindar. Como ya dije, los servicios que se brindan hacia el Perú tienen una retención cada vez que se genere, cada vez que se genere renta de fuente peruana. Dependerá del tipo de servicio para ver qué tasa se aplica. Y solamente, obviamente, se hace la retención sobre la renta de fuente peruana. También tenemos la peculiaridad en nuestra relación con España, no tenemos un convenio para evitar la doble imposición, pero sí tenemos la posibilidad de que aquella doble imposición que se genere, ese pago en el exterior, pueda venir al país en calidad de crédito contra el impuesto a la renta, siempre y cuando que se cumplan ciertas peculiaridades y se cumplan ciertos requisitos de la norma interna. Otro punto importante, creo que completé todos. Perfecto. Pasamos, por favor, Andrés. Ahora vamos a ver otro impuesto, ya no es el impuesto a la renta, sino es, perdón, vamos a ver creo que te pasaste dos, Andrés, ¿hay una antes? Esa, perfecto. Vamos a ver el IGB, o también conocido como IVA, ¿no? Es un impuesto que se grava por operaciones puntuales, es decir, por venta de bienes, prestación de servicios, ante contratos de construcción, primera venta de inmueble del constructor, importación de bienes. Eso no se hace diferencia si eres una sucursal, si eres un establecimiento permanente, o si eres una empresa constituida acá, es por operación el impuesto. Funciona sobre un sistema en el cual, así como hay un IGB que se tiene que pagar por las operaciones de venta, cuando tenga compras o adquisición de servicios, el IGB que pague se va a transformar en crédito. Entonces, el impuesto que se paga mes a mes por concepto de IVA es justamente la deducción sobre ese IGB débito. El crédito, el resultado, es lo que se termina pagando la administración tributaria. La tasa del 18%, como ya les dije, periodicidad mensual. Y tenemos en el Perú 3 regímenes especiales para justamente adelantar el pago de este IGB, o también conocido IVA. Son régimen de retenciones, régimen de detracciones y régimen de percepciones. ¿Cómo funcionan estos regímenes? Bueno, tienen cada uno sus reglas especiales, pero a grosso modo se puede decir que la retención trabaja de la siguiente manera. Al momento de hacer un pago al proveedor por un bien o por un servicio, se retiene una proporción, una parte, un porcentaje de ese valor que se tiene que pagar al proveedor y se destina directamente a la administración tributaria. En el caso de la detracción, la figura es de la siguiente manera. A la hora que se hace un pago al proveedor, un porcentaje de ese pago va a una cuenta del Banco de la Nación aquí en el Perú, una entidad financiera, para que el proveedor utilice esos fondos en esa cuenta únicamente en el pago de sus impuestos. Y el tercer régimen, que es el régimen de percepción, es cuando el que presta el servicio, o el que va a pagar por un servicio, no solamente tiene que pagar por el valor del servicio, sino que el proveedor le va a cobrar un porcentaje adicional para que se lo pague este cliente a la administración tributaria. ¿Tenemos todo? ¿Listo? El siguiente, por favor, Andrés. Dentro del régimen del IGB, dentro del impuesto del IGB, así como tenemos estos regímenes de pago anticipado del IVA, tenemos también la posibilidad para todas estas empresas que tengan inversión con el Estado, contratos con el Estado, obviamente inversión de grosso magnitud y estén en etapa operativa, preoperativa, la posibilidad de pedir la recuperación de todo ese crédito fiscal que se verá acumulando. ¿Qué quiere decir esto? Yo soy una empresa que empieza a operar, todavía no tengo vendas, pero estoy realizando compras, puras compras en fase preoperativa, me comienza a acumular de IGB crédito, todo el IGB que pago a mis proveedores se comienza a acumular como un crédito a mi favor, y eso no lo voy a poder utilizar sino hasta que se genere la primera venta. Cuando tenga ese IGB de débito que pagar la administración tributaria, lo aplico contra el crédito y el resultado se paga a la administración tributaria. Pero ahí tengo fondos de autofinanciamiento. Entonces, lo que el Perú ha pensado es, bueno, a todas estas entidades que cumplen ciertos requisitos, le vamos a poder devolver ese crédito fiscal que tiene acumulado en calidad de dinero en efectivo para que lo pueda utilizar para sus inversiones. Entonces, son mecanismos de autofinanciamiento. Después tenemos otro impuesto que es el ITAM, que es un impuesto que grava el valor de los activos. Es un impuesto 0.4%, es la tasa, sobre un valor de activos superior a 1 millón de soles. Básicamente se puede pagar en una cuota o en 9 cuotas y funciona como una especie de crédito, porque esto que uno paga como por este impuesto, después lo puedo utilizar como crédito contra los pagos a cuenta de impuesto a la renta o incluso contra el impuesto a la renta de regularización anual, ¿no? Entonces es un dinero que va y viene.
y también se puede pedir la devolución de este importe. Correcto, pero es parte de las obligaciones tributarias determinativas. A la siguiente, por favor, Andrés. Tenemos también el DAOT, que es ya una obligación formal, ya terminamos lo determinativo, pasamos a lo no determinativo. Tenemos, por ejemplo, el DAOT, que es una declaración donde a la administración tributaria se le revelan las operaciones que uno tiene con terceros, tanto compras como ventas. Sin embargo, esto ya está dejando de ser, digamos, tan engorroso, de tanto cumplimiento. ¿Por qué? Porque la norma establece que si uno lleva su contabilidad en libros electrónicos, está exento de tener que dar esta información a la administración tributaria. ¿Por qué? Porque tiene una lógica, dado de que ya tengo la información a nivel electrónico, la administración tributaria tiene acceso a esa información, la extrae de la nube. Entonces ya no es necesario que me la estés declarando a través de un DAOT, de esta declaración anual de operaciones con terceros. Siguiente, por favor, Andrés. Luego, otras obligaciones no determinativas, tenemos la obligación de llevar libros contables, libros como registro de compras, registro de ventas, y dependiendo de la cantidad de nuestros ingresos brutos anuales, tenemos que llevar ciertos libros. No todos tenemos que llevar los mismos libros. Cuando uno supera una valla de por lo menos 9.095.000 soles, ya tiene que llevar una contabilidad completa. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que llevar libro mayor, libro diario, compras, ventas, inventarios, retenciones, activo fijo, CARDEX o registro de costos, digamos, toda la contabilidad. Si tengo ingresos menores, dependiendo la cantidad o en el rango que esté, debería llevar ciertos libros. Actualmente en el Perú, desde hace un par de años, ya existe el CIRE. ¿Qué es el CIRE? Es un sistema a través del cual los registros de compras y ventas se generan de manera automática. Es decir, la administración tributaria, a través de la información que está en la nube por todas las operaciones electrónicas que se realicen, permite que la administración tributaria asuma un supuesto registro de compras. Se lo propone a usted como contribuyente y usted será el que decide si ese es mi registro de compras efectivamente de este mes, lo quiero presentar, o de repente diga no, ese no es, hay que modificarlo, o por último diga, ¿sabes qué? Está completamente mal, prefiero presentar mi registro electrónico a mi manera como yo lo tengo. Por el momento este sistema CIRE tiene sus problemillas, pero está asegurando la posibilidad de que a futuro, en un par de meses seguramente, ya todo este tema de libros sea automatizado y no genere mayor problema el tener que estarlos presentando. Finalmente tenemos otra obligación no determinativa, que es el tema de la bancarización, es decir, todas las operaciones mayores a 2.000 soles o 500 dólares tienen que pasar por medios de pago. ¿Medios de pago como qué? Depósitos en cuenta, giros, transferencias, órdenes de pago, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, cheques, remesas y cartas de crédito. Si no pasa por ese sistema, esta operación no tiene ningún efecto tributario, es decir, no se puede considerar ni como gasto costo deducible, no se puede utilizar el crédito fiscal en el IGB, no se pueden utilizar sistemas de reintegro de tributos, ni tampoco derechos arancelarios, se pierde todo efecto, termina siendo una operación muerta para efectos tributarios. La siguiente, por favor, Andrés. Y finalmente, tenemos novedades tributarias. ¿Qué es lo último que ha ocurrido aquí en el país? Tenemos dos conceptos, operaciones con sujetos sin capacidad operativa y perfil de cumplimiento. Lo primero es un sistema para combatir la evasión fiscal, es decir, la administración tributaria detecta cuáles son aquellos sujetos que no tienen los recursos suficientes para brindar los servicios o vender los bienes que supuestamente operan o transfieren. En esos casos, le da esa calificación de sujetos sin capacidad operativa, lo publica a nivel internet, en una página web de la Administración Tributaria aquí en Perú, y todas las operaciones con ese sujeto ya no se van a poder considerar para efectos tributarios. Entonces, es una manera de controlar la informalidad. Y por el lado del perfil de cumplimiento, es un concepto a través del cual la Administración Tributaria premia a aquellos contribuyentes que llevan de mejor manera sus obligaciones tributarias y un poco como que sanciona de alguna manera a los que no la llevan tan bien. Entonces, aquellos que tienen un perfil, digamos, alto, A, B o C, tienen ciertas mayorías en comparación con aquellos que son C y D, perdón, en comparación de aquellos que son D y E, que tienen, digamos, un perfil más negativo y por lo tanto tienen algunas cargas tributarias mayores. Por ejemplo, sus procesos van a demorar un poco más, para acceder a ciertos beneficios van a tener que cumplir más requisitos, etc. Este tema de perfil de cumplimiento es novedoso, recién en unos meses va a comenzar a ser efectivo, mientras que los sujetos sin capacidad operativa ya es un concepto que está vigente y que ya permite tener mucho mayor control de las operaciones informales a la fecha. Y con esto toqué todos los temas. Disculpen haber corrido un poquito, pero la intención era llegar a cumplir con todo y me excedí unos 6 minutitos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Pues si quieres, Andrés, puedes dejar de compartir pantalla. Y ahora vamos a dar acceso a Implica. Si quieres, luego cuando termine Luis Figueras, que hablará por la última parte de la intervención, pues bueno, si quieres, Luis, puedes dar
acceso a tu cámara. Fenomenal. Bueno, pues buenas tardes a todos. Oye, un placer estar aquí compartiendo un rato con el equipo de BDO de aquí de España, en Valencia, y con el de Perú. La verdad es que es una oportunidad magnífica, ¿no? Para tener un mejor entendimiento del proceso de internalización en un país como Perú, ¿no? Que por lo que habéis podido comentar, pues no es algo fácil y sobre todo yo creo que es algo que hay que estar muy bien asesorado, tanto desde España como desde Perú, ¿vale? A la hora de implantarse en ese país, ¿vale? Antes que nada voy a meter una pequeña cuña publicitaria para que nos tengáis bien identificados, que es lo que hacemos en Implica, ¿vale? Somos una firma de Corporate Finance con dos verticales. Una vertical que hacemos asesoramiento en M&A para empresas y para fondos de private equity, y tenemos otra vertical que es la de asesoramiento en temas de financiación y deuda, ¿vale? Dentro de la vertical de financiación, que es la que vamos a hablar sobre todo hoy, pues bueno, tenemos el expertise dentro de Implica en apoyar a las empresas, asesorarlas en la búsqueda de financiación para sus nuevos proyectos, para acometer los planes de negocio que tienen y también en procesos de optimización y reordenación de la deuda que tienen las compañías, ¿vale? Y luego en aquellas compañías en las que tienen situaciones o atraviesan situaciones de dificultad, pues también hacemos asesoramiento en procesos de refinanciación, en elaboración de Independent Business Reviews para entidades financieras, ¿vale? Y en M&A, pues llevamos muchísimos años de experiencia asesorando en compraventa de empresas, y una manera además muy interesante de poder acceder a un país, como puede ser Perú, es a través de una operación corporativa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues nosotros trabajamos también para empresas y para fondos en los que tienen interés en crecer una geografía determinada, y nosotros les asesoramos en la búsqueda de compañías y en todo el proceso de asesoramiento financiero que requiere una operación de este tipo. En cuanto a financiación, pues cuando surge un proceso de asesoramiento en deuda, yo creo que es recomendable apoyarse en la figura de un asesor, ¿no? Sobre todo para ver qué opciones son aquellas que son más factibles o disponibles en el momento determinado, ¿no? Y en función de la tipología de proyecto, ¿no? Está desde la financiación tradicional, que es la financiación bancaria, hasta la financiación no bancaria o financiación alternativa, ¿no? Que es una financiación que se está desarrollando muy rápido, que viene del mundo americano y sobre todo en Europa se está desarrollando mucho, ahora en España, pero donde lleva muchos años ya con bastante peso es en el mundo anglosajón, y está creciendo, y eso es una magnífica noticia pues para las empresas y los empresarios, ¿no? Incluso lo que estamos viendo últimamente son procesos en los que ya hay empresas que comparten su financiación recurrente, lo comparten también con las dos vías, ¿no? Con financiación tradicional y con financiación alternativa, que más que alternativa nos gusta llamarla complementaria, ¿vale? Al final, pues oye, en función de la tipología de los proyectos que haya que financiar, pues si son financiaciones pequeñas y sencillas, pues se pueden seguir financiando de una manera bilateral con una entidad financiera, y si son financiaciones de cierto tamaño o cierta complejidad, pues hay que recurrir a operaciones con acuerdos marco o con préstamos sindicados, ¿vale? Como han comentado antes los compañeros de BDO en Perú, Perú es un país que desde hace muchos años ha sido un país muy atractivo para inversores españoles, ¿no? Hay sectores que se ha hecho muchas operaciones, sector minería, sector construcción, sector energía, sector financiero. De hecho, hay entidades financieras españolas que tienen presencia en Perú con banco local. Entonces, es un país que, como comentaban, pues tiene estabilidad jurídica y económica, que eso es fundamental, ¿no? A la hora de conseguir financiación. Tenéis que tener en cuenta siempre que a la hora de buscar financiación, lo que hay que poder explicar al que te va a prestar esa financiación es que una seguridad en la generación de caja del proyecto en el que te va a prestar dinero, ¿vale? Con lo cual, todos los riesgos económicos o inseguridad jurídica que pueda tener un país, pues hace eso que sea bastante difícil conseguir financiación. En el caso de Perú, pues bueno, es un país que es bastante estable y tiene unas dinámicas muy interesantes, y fruto de ellos son todas las operaciones que hay, y bueno, pues todas las grandes empresas que hay en España que están haciendo operaciones en Perú es muestra de ello, ¿vale? Como os ha comentado antes, es importante, ¿no?, ver la manera en la que se accede al mercado peruano, ¿no? Yo aquí, por simplificar, he puesto dos, que son las que más vemos, ¿no?, cuando una compañía decide dar el salto a otro país, ¿no? Luis, creo que no estamos siguiendo la presentación porque nos hemos quedado en la 1, asesoramiento en deuda. ¿Puede ser? Pues no, pues estoy, a ver, pues voy a salir, voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, a ver. Vale, perfecto. ¿Ahora lo veis? Lo vemos, sí, lo vemos.
¿Y cuál estáis viendo ahora? Nada, estamos viendo la primera, la segunda, ahora estás pasando uno a uno, pero vemos en la parte izquierda lo que es el esquema de todas las diapositivas. Vale, pues entonces voy a ampliar aquí y ahora. Ahí, vale, Venga, pásalo fenomenal. si Perfecto. quieres para ver si... Vale, fenomenal. ¿Sí? Vale, Venga. fenomenal, sí. Fenomenal. Nada, los riesgos del directo. Gracias, Sandra. Como os comentaba, ¿no? La manera más habitual que vemos es, oye, pues hacer una operación de crecimiento orgánico mediante la implantación de una filial o una sucursal, ¿no? Pues al final es crear una sociedad allí con un capital aportado desde España y empezar un proyecto desde cero, ¿no? Entonces, esa operación o iniciar las actividades en un país de esa manera lógicamente hace que obtener financiación con entidades locales pues sea bastante más complicado, ¿no? Entonces, justo por ese motivo es muy común ver que empresas españolas cuando deciden dar el salto a un país como Perú, pues hacen operaciones o bien comprando una compañía, haciendo una operación de money, es decir, desde España se hace un proceso de adquisición en el que compran 100%, un porcentaje, una mayoría de una empresa peruana. Y eso tiene las grandes ventajas de que esa empresa peruana pues ya tiene un track record, tiene unos años de funcionamiento en el país, tiene una cartera de clientes, tiene un negocio, tiene relaciones bancarias, etcétera, ¿no? Entonces no empiezas de cero a la hora de financiar un proyecto, ¿no? Y la otra manera también, que es bastante común y se ha utilizado muchísimo en proyectos, es sobre todo en proyectos de infraestructura, en proyectos de energía en el país, es una joint venture, ¿no? Desde España, pues una empresa española invierte junto con un socio local en una joint venture, ¿no? Y eso tiene muchas ventajas porque el socio local te aporta ese expertise y ese conocimiento del mercado y acceso sobre todo a temas de administración, temas de recursos humanos, temas regulatorios, pues te da todo ese apoyo que siendo una empresa española pues es más complejo, ¿no? Y en ese caso de la joint venture, pues lógicamente, si tienes en el accionariado a un socio local que es bien percibido por parte de los financiadores locales, pues es más fácil conseguir financiación para ese proyecto. No obstante, lo que vemos es que, pues eso, cuando una empresa española empieza de cero en un país como Perú, pues lo normal es que se quiera apoyar en sus bancos de relación que hay en España, ¿vale? Entonces, ahí os he puesto dos bancos que son BVA y Santander, que son bancos que tienen banco local en Perú, ¿no? Entonces, la banca, con compañías ya que tienen cierto tamaño, lo que tienen asignan un límite de riesgo global a todo el grupo, ¿no? Si es, por ejemplo, una empresa española que tiene varias filiales por el mundo y una de ellas va a estar en Perú, se va a constituir en Perú, pues el banco al final decide, oye, qué cantidad de riesgo, de financiación o de límites de avales, límites de circulante, etcétera, cuánto quiere asignar a cada filial y trabaja con un programa financiero común, ¿vale? Entonces, con estas entidades es bastante habitual trabajar de esa manera y se puede conseguir financiación para la filial en Perú, ¿vale? Luego, es muy importante también, es una otra opción, es que acudir a la financiación pública, ¿no? Contar con apoyo público. Tenemos en España la suerte de contar con Cofides, que es la compañía española de financiación del desarrollo y que es una empresa pública que se dedica a apoyar a las empresas en proyectos de internacionalización. Y concretamente, pues en Perú han participado han ayudado a muchísimas empresas. Además, tienen flexibilidad en ayudar a las compañías tanto con participaciones en el capital como con préstamos participativos o préstamos ordinarios, ¿no? Y sobre todo el objetivo de Cofides es generar un efecto multiplicador en la inversión, ¿no? Ellos te pueden dar un tipo de financiación más flexible que el que te pueda dar una financiación tradicional como la bancaria y que entre su financiación ayuda a que entre la financiación bancaria, con lo cual tiene ese efecto multiplicador para acometer proyectos de inversión en el país. Y bueno, tiene muchísima experiencia en haber apoyado a compañías en proyectos de infra, construcción, en proyectos energéticos, en temas de gestión de residuos, en la industria agro también, ¿vale? Luego tenemos otras entidades que no financian directamente, pero sí que prestan garantías, ¿vale? Que eso también es un aspecto muy importante, porque se puede dar la situación de que tú quieres hacer una exportación, por ejemplo, a Perú, y que no te puedan financiar ese proceso, ¿no? Esa venta, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos en España, pues contamos con entidades que te dan líneas de financiación o te dan avales, una de ellas pues puede ser CESTE, ¿no? Entonces es muy habitual, vemos compañías
que consiguen financiación bancaria tradicional, pero cuentan con la garantía de CESDE, ¿vale? Que al final es una empresa que se dedica a dar seguros de crédito a la exportación y aparte pues tiene seguros para cubrir el riesgo país y también pues en general te dan garantías para las líneas bancarias que puedas solicitar en España para que tenga la finalidad de dedicarse a la exportación, ¿vale? Y luego, pues oye, tenemos apoyo de otras instituciones, como puede ser también pues, la Cámara, con iniciativas como la que tiene o con organizando reuniones de este tipo, organizando viajes al extranjero, justo pues empresarios españoles que puedan reunirse con empresarios locales o con dirigentes locales en Perú, pues son iniciativas estupendas para poder promover las inversiones, ¿no? Como por ejemplo también el ICEX. Luego, por otro lado, tenemos la financiación desde Perú, ¿no? Lógicamente, si eres una empresa que ya está implantada o ya tienes una generación de caja, vas a tener muchas más facilidades de acceder a financiación local, ¿no? Entonces, aparte de los bancos que ya comentaba antes, que son bancos españoles que tienen banco local en Perú, pues hay otros bancos como pues el BCP, que es el más grande que hay allí, otros como el Scotiabank, Interbank, GNB Perú, Banbif, etcétera. Hay una serie de bancos locales en los que se puede acceder a conseguir la financiación. Y lo importante al final es, para conseguir deuda, es poder demostrar que la puedes repagar, ¿no? Es esa generación de caja. Con lo cual, en función de la situación en la que se encuentre la compañía o el proyecto, pues será más fácil o más difícil acceder a esa información, ¿no? Muy importante ha sido y sigue siendo la financiación pública en Perú por parte de dos entidades, ¿no? Por parte del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y por parte de COFIDE, ¿no? COFIDE, para que tengáis una idea, es como el ICO en España, ¿no? Y el BID es parecido al Banco Europeo de Inversiones, ¿no? Todos los grandes proyectos que ha habido de infraestructuras en el país, pues han contado con el apoyo de uno u otro, ¿no? Junto con iniciativas que generalmente han sido iniciativas con APP, asociaciones público-privadas, que al final pues hace que sean estructuras financiables, ¿vale? Ahí tenéis una foto de los bancos más importantes que hay a nivel de volumen crediticio en el país. Como os comentaba, pues el principal banco es el BCP, el Banco de Crédito de Perú. En segundo lugar, BVA, con lo cual, pues oye, si eres una empresa española y quieres acudir al mercado peruano, pues contactar con un banco como BVA, con un banco como el Santander, pues es interesante, ¿vale? Y luego, pues, un poco para terminar como conclusión, ¿no? No es lo mismo financiar un proyecto que vas a empezar desde cero que una compañía que ya tiene un track record, que tiene una generación de caja. Es importante, tanto a la hora de abordar la solicitud de financiación, el explicar muy bien cómo vas a abordar el proyecto, cuánto pones tú, cuánto pone tu empresa, qué aportación va a hacer de equity o de fondos propios, y cuánto necesitas de financiación. Todo eso tiene que quedar muy claro a la hora de financiar a una filial. También no es lo mismo financiar a una compañía española que tenga mucha experiencia en proyectos en el extranjero a que sea su primer proyecto, ¿vale? Pues eso también influye a la hora de analizar el riesgo. Por supuesto, tener un buen plan de negocio que justifique el repago de la financiación solicitada, porque en ese caso, si no se puede justificar, pues la deuda no le cabe, ¿vale? No le cabe para financiarlo como proyecto, ¿no? A lo mejor le puede caber financiándolo con garantías adicionales de la matriz en España, ¿no? Y luego, pues cuando se hace un proyecto de este tipo en Perú, pues es muy importante poder dar mucho confort respecto al riesgo país. Pues en este caso, pues en Perú, pues como han comentado antes los compañeros de BDO, pues es un país bastante estable en ese sentido, con lo cual esos son puntos a favor respecto a otros países que están cerca, que es muy, muy complicado poder financiarlos, ¿vale? Entender muy bien también el riesgo del sector en el que va a operar la compañía, entender muy bien los competidores, el riesgo de tipo de interés también. No nos olvidemos que si es una financiación local, pues se da en divisa local, y ahí aplicará los tipos de interés locales. El riesgo de divisa también, y dicho eso, pues el riesgo de divisa, hay instrumentos para cubrir y mitigar ese riesgo de divisa mediante estructuras de seguros de cambio. También el riesgo de poder o qué requisitos o qué retenciones puede haber a la hora de repatriar los fondos a la matriz española, eso es importante, ¿vale? Que esté muy bien estudiado. Y luego también pues la dificultad o facilidad para un financiador en el caso de que tenga que ejecutar las garantías en
en caso de impago, ¿no? Entonces, toda esa serie de factores pues van a influir a la hora de conceder o no la financiación o concederla con determinadas garantías u otras, ¿no? Con lo cual, siempre cuando se va a cometer un proyecto de este tipo, al final lo que hay que analizar muy bien son los riesgos y qué mitigantes puede haber para esos riesgos. Vale. Nada, simplemente por terminar, nada, decir que nosotros somos valencianos de origen, pero vamos, que también tenemos presencia en Madrid, en Barcelona y en Málaga y oye, y a través de la Cámara y de Sandra, pues el equipo de Implica está a vuestra entera disposición. Pues muchísimas gracias, Luis. La verdad es que, bueno, para terminar un poco, bueno, nuestra charla, la verdad es que, bueno, si quieres puedes dejar de compartir la presentación. A ver. No te vemos, pero vemos la presentación. A ver ahora. Vale, ahora, perfecto. Ahora, muy bien. No, que para terminar un poco nuestra jornada, la verdad es que ha sido la perfecta ponencia para terminar, porque al final la parte bancaria, aunque nosotros hemos terminado por ella, pero es la primera parte por la que debemos empezar. Bancaria, no bancaria, es decir, tengo un proyecto de negocio, qué capital voy a necesitar, y al final eso es el principio de nuestra aventura. Yo quiero dar paso también al resto de ponentes para que puedan encender su cámara y que os pueda pues bueno, participar las consultas que nos han hecho algunos de los asistentes. La verdad es que todos y cada uno de vosotros, pues bueno, habéis dado pues esas pequeñas pinceladas. Luego, evidentemente, hay que ir al caso concreto. Unas de las preguntas que nos han trasladado, y yo creo que Luis ha ido también un poco al final, la duda de, bueno, por parte de las empresas españolas, ¿es necesario contar con algún socio local porque nos lo exige el capital de destino? Entiendo, es decir, ¿se necesita algún socio nacional en Perú para montar una sociedad peruana? No, en realidad la normativa propicia mucho el tema de la inversión extranjera. Entonces nosotros podemos constituir empresas con 2 socios que pueden ser nacionales o extranjeros, ambos, sin problema. Muy bien. Luego, otra de las preguntas también que nos hacen, habéis comentado que es muy fácil la creación de una sociedad allí en Perú, y los trámites yo creo que Andrés los ha dejado totalmente claros, y Gerard nos ha pues bueno, explicado el tema de las implicaciones fiscales. ¿La desinversión también es fácil? ¿La liquidación, el proceso de liquidación propiamente? Así es. Bueno, si hacemos un comparativo, constituir una empresa toma aproximadamente unos 20 días, pero liquidarla toma aproximadamente 8 meses. Es el procedimiento legal teniendo en consideración que los estados financieros están en cero. Vale. El tema de la responsabilidad de la persona que esté allí en Perú. ¿Qué responsabilidad puede tener este gerente? Bueno, el gerente general va a tener responsabilidad ilimitada. Recordemos que también hay muchas normativas que son transversales. Yo creo que ya a lo largo del mundo son temas de compliance. Entonces sí existe un tema de responsabilidad, y ya luego, por ejemplo, en el caso de una liquidación, este se traslada al liquidador, pero tomando en consideración también el tiempo en el cual el gerente general estuvo activo como tal, ¿no? Dependiendo de la ocurrencia de los hechos. Vale, con lo cual evidentemente las empresas tendrán que determinar muy bien quién es este gerente para poder darle los poderes oportunos. Otra también de las preguntas es el tema de la joint venture.
¿qué eficacia tiene esa joint venture? Normalmente se hacen joint ventures contractuales, se hacen societarias, ¿cómo suele funcionar? Gerard, aquí tú quizás me puedes ayudar porque más que todo eso lo ven en un tema tributario. Sí, el joint venture aquí en Perú está regulado en materia tributaria, es entendido como una especie de consorcio. Se puede hacer con contabilidad independiente o sin contabilidad independiente. Con contabilidad independiente implica que tiene personalidad jurídica propia, tiene un tax ID específico, declara de manera particular. Y si no tiene contabilidad independiente, lo que tiene es un operador, el cual distribuye las responsabilidades y así también la ganancia o la pérdida a cada uno de los consociados o los asociados en el contrato. Muy bien. Pues esas eran un poco las preguntas que nos habían lanzado los asistentes. La verdad es que hemos cumplido de sobra el tiempo. Os he apurado al principio por el tema de no excedernos por si acaso. Y yo, por mi parte, desde Cámara Valencia, agradecer a todos, tanto a Luis como a BDO Valencia, como a BDO Perú. La verdad es que ha sido un placer. Es la segunda jornada que hacemos clave jurídica. La primera que hicimos la hicimos de Estados Unidos, pero no tenía todas las partes y la suerte de poder contar con especialistas como vosotros. Y la verdad es que esperamos, pues bueno, seguir contando con vosotros. Y desde nuestra parte, pues agradecer también que los asistentes hayan estado ahí también hasta el final. Creo que hay una última pregunta, pero yo creo que os la pasaré también por correo electrónico para que vosotros podáis tener también los emails de los asistentes. Y por mi parte, nada más, agradeceros el tiempo que habéis compartido con nosotros y nada, que esperamos veros próximamente. Bueno, desde nuestra parte, desde nuestro equipo de Perú, les agradecemos muchísimo. Por favor, siéntete en la libertad de compartir nuestros contactos y encantados a poder resolver cualquier duda si desean iniciar operaciones en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.